Un día tuve como joven la oportunidad de tener una mascota y recuerdo que se enfermó de gravedad. Tuve que llevarla al veterinario y me dijo que tenía que aplicarle algunas inyecciones para poder salvarlo. Y bueno, me pidió que yo lo tomara con fuerza porque el perro estaba inquieto. Lo tomé con mucha fuerza y le aplicó algunas inyecciones. Y yo recuerdo que había un espejo en la veterinaria y mi mirada con la mirada de mi perro se encontraron. Y yo vi la mirada de mi perro como una mirada triste, como una mirada de reclamo. ¿Por qué me estás lastimando si tú me amas? Lo que él no podía entender es que justo porque lo amaba, es que lo tenía que lastimar con esas vacunas, tomándolo por la fuerza. Cuando pienso en la gratitud, cuando pienso en la generosidad o en devolver nuestros recursos a Dios, pienso que algo similar sucede. Hay gente que reclama y dice, ¿y por qué Dios me tiene que pedir mi dinero? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tiene que afectar mi economía? Y no nos damos cuenta que el sistema financiero de Dios es para nuestro beneficio, no para el beneficio de Dios. Dios ya nos dio lo mejor. Dios hizo ya lo mejor por nosotros. Ya nos entregó la salvación como un regalo. Pero el sistema financiero de Dios es la mejor vacuna contra nuestro corazón egoísta. Así que el primer beneficiado de este sistema somos nosotros. Bienvenido. Estamos listos para estudiar la lección número 9, titulada Las ofrendas de gratitud. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida nuevamente a este repaso de la lección. Vamos a estudiar la lección número 9, las ofrendas de gratitud. Y estamos muy contentos porque hoy estamos engalanados con varios invitados en esta mesa de diálogo. Tenemos el alto privilegio de tener con nosotros al director de mayordomía de nuestra conferencia general, el pastor Marcos Fayok Bonfín. Y estamos felices de que esté con nosotros, pastor. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar participando de este repaso de la lección, las ofrendas de gratitud. Quizá tengamos gratitud en nuestro corazón y a veces no es fácil encontrar la gratitud, pero por el Espíritu Santo recibimos la gratitud. Vamos a estudiar este tema juntos, es un privilegio para mí. Muchas gracias, qué privilegio tenerle con nosotros, pastor. Muchas gracias. Pastor Jorge García, director de mayordomía de nuestra Unión Mexicana Central. Estamos también felices de tenerte una vez más con nosotros y más en esta área de la mayordomía, pastor, que tú dominas. Bien, gracias, pastor Benítez. Pues una vez más felices de estar con ustedes. Como iglesia nosotros creemos que la gratitud es algo muy importante. De hecho, cada año dedicamos un mes, una semana para hablar de la gratitud. Y me alegra que nuestra lección haya creado un espacio para que podamos atender ese tema. Alguien dijo que la gratitud es la memoria del corazón, así que pues gocémonos con el repaso de este día. Muchas gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. También un convencido de la mayordomía, ¿verdad? Director de mayordomía, también fue aquí en nuestro campo y es un hombre que sigue practicando y siendo un fiel seguidor de la mayordomía. Pastor, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Aquí listos para comentar acerca de las ofrendas de gratitud. Si la gratitud es la motivación para ofrendar, entonces tenemos infinitas razones para estar agradecidos con el Señor. Amén. Sobre todo que nos da su gracia, que nos da la salvación. Siempre deberíamos estar agradecidos y siempre deberíamos estar dando de lo que Dios nos da también. Claro que sí, pues el dar representa el carácter de Dios, eso dice la lección. Vamos a dar un bosquejo que será donde vamos a situar nuestra conversación. Primer punto, tesoros que marcan nuestra vida. Segundo punto, mayordomos agradecidos. Y tercer punto, dar una vacuna contra el egoísmo. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos, para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por la vida que nos das, la oportunidad de estar reunidos en torno de esta mesa para conversar acerca de los conceptos de esta lección tan maravillosa. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, y sobre todo ayúdanos a ser mayordomos agradecidos, que podamos estar dispuestos a darte nuestras ofrendas, pero también el resto de nuestra vida y nuestro corazón.
Bendícenos en los conceptos que vamos a compartir, que puedan edificar la vida de los que nos escuchan, como ha edificado también la nuestra al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces, sin más preámbulos, con nuestro primer punto, tesoros que marcan nuestra vida. Y hay un texto muy importante, Mateo 6, 19 al 21, donde dice que donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Pastor Marcos, definitivamente este es uno de los textos, para mi gusto, más relevantes que hablan acerca de la mayordomía. Es tan sencillo de entender. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Para ponernos el tesoro, nuestros tesoros, tangibles y intangibles, en lo debido lugar, la principal cosa que tenemos que hacer, en mi opinión, es todos los días, a la primera hora del día, pasar tiempo en la presencia del Señor, mirando hacia el lugar a donde queremos ir. O sea, si no pasamos ese tiempo estudiando la palabra, orando, meditando y poniendo nuestro corazón de acuerdo con el corazón de Jesús, entonces es imposible transferir hasta nuestros tesoros tangibles para aquel otro lugar. Y aunque entreguemos nuestras ofrendas de diezmos, de cosas como pensamos, nuestro corazón no se transfiere para allá. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es pasar tiempo con Dios. Pero, por supuesto, ¿a dónde ponemos nuestra plata? ¿A dónde ponemos también nuestras cosas materiales? Ahí está nuestro corazón. Amamos a los hijos porque ponemos mucha plata en ellos también. Y mucha plata. Mucha plata. Entonces son importantes para nosotros. ¿A dónde está nuestra plata? Ahí sigue nuestro corazón. Y pastor, regularmente el ser humano, como usted bien dice, vive desconectado de las cosas celestiales. No buscamos las cosas celestiales, no es nuestra prioridad por la mañana, cada día, buscar las cosas celestiales o espirituales. Por eso es que nuestros tesoros regularmente están puestos en este mundo, no en las cosas del cielo. Así es, así es. Yo estaba mirando nuestro presupuesto mensual. Yo estaba mirando que probablemente el más grande gasto que tenemos, que no vamos a llamar de gasto, es con las cosas de Dios. Y uno puede pensar, pues estás invirtiendo mucho en las cosas de Dios. Pero para eso estamos en este mundo. Estamos de preparación para cambiar. Este mundo no va a durar. No va a durar. Jesús vuelve pronto. Y tenemos que poner nuestro interés, nuestro corazón en las cosas de arriba. Así habla Pablo en Colosenses. Y ese es el esfuerzo de nuestra vida. Hay que ser. Gracias, pastor. Creo que sería un buen momento, pastor Jorge, para analizarnos individualmente y como familia nuestro presupuesto, dice el pastor. Sería bueno analizar dónde están puestas la mayor parte de nuestros tesoros. Sin lugar a dudas, algunos han dicho que nuestra chequera refleja mucho de la vida espiritual. Así que no es nuestra chequera, pero nuestro estado de cuenta, en dónde están colocadas nuestras prioridades. Gastamos mucho en diversión, gastamos muchos en juguetes para niños o para adultos, gastamos mucho en cosas que en realidad no contribuyen a lo que es nuestro principal objetivo. Y a veces hasta nos alejan de él. Así es, definitivamente. La prioridad del cristiano, pues es que todo lo que haga tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que analizar si realmente el uso de nuestros recursos está contribuyendo a nuestro ideal, que es estar un día permanentemente con Jesús en el reino de los cielos. Siempre se dice que el 80% del tiempo de la vida del ser humano se la pasa pensando en dinero, ¿no? Primero, cómo conseguirlo y después cómo gastarlo, ¿sí? ¿Cómo pagarlo? Sí, ¿verdad? Porque a veces gastamos lo que no a veces gastamos lo que no tenemos. Son las deudas.
¿Sí? Y entonces la vida del hombre pasa en eso, ¿sí? Preocupado en conseguirlo, ¿sí? También se preocupa en cómo gastarlo. ¿Okay? Ahora, por eso es importante lo que decía el pastor. Primero, en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor, ¿sí? Que la intención y la motivación para ir a trabajar, ¿sí? Puedan también ser conseguir recursos para la obra de Dios, ¿sí? Y no nada más en conseguir recursos para gastarlos como sea. Y para los ¿sí? necesitados también. Exacto. O sea, parece que el estudio de la palabra de Dios arregla las prioridades en nuestra mente. Sí. Porque naturalmente no tenemos las prioridades correctas. Entonces, cuando tomo pose de esa palabra y esa palabra entra en mi cerebro, parece que arregla todas las cosas y pasamos a vivir basados en las prioridades de Dios. Y como Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Y entonces también cuando nos beneficiamos al obtener los recursos que el Señor nos otorga, somos canales de bendición para otras personas, ¿no? Nos bendecimos, Dios nos bendice y las bendiciones las pasamos a otras personas también, con el buen uso de los recursos que el Señor nos da. Pastor, tenemos un mundo que es totalmente inestable. Realmente nosotros invertimos nuestros recursos en un mundo inestable, donde acabamos de tener el año pasado un sismo en la Ciudad de México. Hubo gente que perdió todo, pastor. Hubo gente que se quedó sin nada, solo con la ropa puesta que traía. Nosotros pasamos la vida invirtiendo los recursos para comprar uno. Y no estoy diciendo que está mal, ¿no? La misma lección nos dice, no significa que no hagas provisión para tu jubilación, para el futuro, que compres una casa. No está hablando de eso, eso es correcto. El problema es cuando nuestra atención se centra solo en eso, pastor. Y entonces a las cosas espirituales les damos las sobras solamente, lo que nos sobra, una limosna, lo menos que yo pueda. Hoy no fui a la iglesia, el diezmo que tenía que entregar no lo devuelvo ya, me lo ahorro, ¿verdad? Una ofrenda, pues una moneda, al fin que ya di el diezmo. Entonces como que vamos buscando siempre justificantes para darle a Dios lo último que nos sobra. ¿Sabe, pastor? A veces pienso que cuando Satanás no puede alejarnos de Dios con cosas malas, con pecados terribles, y somos como, entre comillas, buenas personas, entonces Satanás trata de alejarnos de Dios por las cosas buenas que tenemos. Y algunos de nosotros tenemos una vida tan buena que nos olvidamos de que ese mundo se va a pasar y que Jesús vuelve pronto. Y a veces por misericordia Dios permite que podamos, por un problema de la vida, a veces ver que la finitud de la vida, cómo es. Y yo oro a Dios, en mi caso, yo oro a Dios diciendo, ayúdame a hacer lo que es correcto con mis bienes materiales, mientras estoy bien. No quiero hacer como fruto de una percepción de la finitud de la vida por pasar por problemas terribles. ¿Por qué no hacer cuando todo está bien? Prefiero hacer cuando todo está bien. Ayúdame, Dios. Tengo orado eso. Correcto. Porque a veces nos sentimos tan cómodos, pastor. Como dice el pastor, tenemos tan buena vida que entonces digo, pues ¿para qué quiero el cielo? ¿Verdad? Dejo de anhelar el cielo cuando me siento tan cómodo en esta tierra. Decimos y cantamos, no puede el mundo ser mi hogar. Pero la verdad es que estamos muy tranquilos, muy contentos, tenemos planes a futuro y a veces quisiéramos que el Señor venga, pero que postergue su venida hasta que nosotros podamos cubrir algunos de esos planes que tenemos en nuestra vida. Sí. Y luego tener hijos, y luego tener nietos. Comprar un carro, un auto. Sí. Antes de la venida de Jesús. Así que este asunto del corazón, pues tiene que ver con ubicar nuestra vida, nuestros recursos en el lugar correcto. Nosotros buscamos bancos, ¿verdad? Vemos las diferentes opciones de dónde colocar o invertir nuestro dinero. Pero lo cierto es que al final de cuentas, solo hay dos bancos a nuestro dinero, a donde nuestro dinero va a parar. Al banco de Dios o al banco de Satanás. Uno está destinado a la quiebra.
No hay opción, eso va a suceder. Y el otro está destinado a tener resultados eternos. Nos toca elegir. Tengo la imagen de una madre que le ofrece a su hijo una manzana o un chocolate. Y el niño va sobre el chocolate. Así es, Satanás nos pone trampas y hace que nuestra vista esté en lo inseguro, en lo que se deteriora, ¿verdad? En lo que sufre destrucción, en las cosas terrenas. ¿Sí? Alguien se compra un celular de 16,000 pesos, qué sé yo, y sale un ladrón y en 10 segundos se lo quita. Las cosas terrenas se acaban, ¿sí? Son inseguras. Y las bendiciones que Dios nos da son eternas, duran, no se acaban. La paz que Dios nos puede otorgar, ¿sí? La salvación, la gracia que Él nos da. Así que se extienden las dos manos, bendiciones eternas o bendiciones que perecen. ¿Cuáles vamos a dar? ¿Cuáles vamos a escoger? Con este momento de reflexión vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a regresar al segundo segmento de esa lección número 9, las ofrendas de gratitud. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 9, titulada Las ofrendas de gratitud. Ya analizamos el primer punto, que habla de los tesoros que marcan nuestra vida. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Hoy vamos a hablar, o en este momento vamos a hablar de mayordomos agradecidos. Y me gustaría entrar, Pastor Fayok, con este punto, pidiéndole que nos explique la diferencia entre diezmo y ofrenda, porque a veces en el concepto de muchos de nosotros como miembros de iglesia tenemos claro el asunto del diezmo. Ya hemos hablado incluso suficiente, 8 lecciones, se ha tocado el asunto del diezmo muy claramente, devolvemos, no es una muestra de gratitud, es una muestra de honradez, le devolvemos a Dios lo que es de Él, con eso reconocemos que Él es el dueño de todas las cosas, pero a veces la ofrenda queda por un lado. La ofrenda decimos, bueno, la ofrenda puede ser voluntaria, la ofrenda es opcional, la ofrenda como no hay un porcentaje, pues cada quien decide lo que quiere. Valdría la pena dedicar unos minutos a enfatizar esa diferencia o esa relación que hay entre el diezmo y la ofrenda, pastor. ¿Sabe, pastor? Solo hablando del libro de Malaquías, es interesante percibir que hay muchas veces que aparecen las ofrendas en el libro de Malaquías, pero el diezmo aparece una sola vez. En todos los capítulos, con la excepción del 4º capítulo del libro de Malaquías, las ofrendas ahí están. El tema principal casi del libro de Malaquías son las ofrendas. Pero en el capítulo 3, si no me engaña la memoria, el versículo 10 habla de las dos cosas, de los diezmos y de las ofrendas, como siendo una manera que uno puede robar a Dios. O sea, en ese texto percibimos que los diezmos y las ofrendas están en el mismo nivel de importancia. Algunos piensan que si ya entregué el diezmo, ahí ya estoy. Pero la palabra de Dios me enseña que los dos están en el mismo nivel de importancia. Mi compromiso con Dios, mi obligación con Dios, en términos financieros, no termina después que entregué el diezmo, sino que necesito entregar las ofrendas. Y además de eso, tener un compromiso con los más necesitados, con aquellos que dependen de mí, están ahí. Una diferencia es que en el diezmo, Dios propone el porcentaje. Correcto. Es muy clarito eso. Está establecido. Establecido, no es 11%. Alguno puede preguntar, ¿puede entregar un diezmo de 12%? Porque estoy muy agradecido a Dios. Mi respuesta es no pueden. No trate de mejorar lo que Dios ha hecho. Él estableció, trate de obedecer solamente. Y entonces 10%, tampoco 9%. Pero en la ofrenda, uno establece el porcentaje. Dios no mira el monto en la ofrenda. Dios no mira el monto que estoy entregando. Algunas personas ricas pueden entregar un monto grande, pero Dios no mira el monto. La historia de la pobrecita viuda revela eso. Dios mira
a proporción que estoy entregando. Entonces, y la intención del y corazón. la intención del corazón, las dos cosas. Entonces, si el monto es grande, pero la proporción que queda conmigo es más grande todavía, Dios está mirando a la proporción y no al monto. Eso es muy importante en considerar. Entonces, cada uno de nosotros debe proponer, como dice Pablo, en su corazón, cómo va a ofrendar. Mi sugerencia es proponer un porcentaje. Y mi sugerencia también es empezar con un porcentaje bajito, para no tener la tentación de volver hacia atrás y bajar todavía más. Empieza con un porcentaje bajito. Y entonces, conforme va percibiendo las bendiciones de Dios, va subiendo el porcentaje. Estoy grato. Dios me ha bendecido. Así hicimos nosotros en nuestra casa. Así educamos nuestras hijas. Y eso liga el corazón de los hijos con Dios. Si uno enseña eso a los hijos, difícilmente los hijos se alejan de las cosas de Dios. Porque cada vez que reciben la bendición, están teniendo en la memoria a Dios, lembrando de Dios. Así que es muy interesante. Correcto. Pastor Jorge, me llama la atención que en la Biblia también, cuando se habla de ofrendas, se habla de ofrenda de gratitud, ¿verdad? Cuando alguien tenía un hijo, ¿verdad? Recibió una bendición, iban al templo a entregar sus ofrendas, ¿verdad? Y el Señor se gozaba con eso. Y hablando de lo que decía el pastor Fayok, de la intención del corazón, debe haber una intención del corazón, pastor. Sí, qué bueno que en la ofrenda no hay un porcentaje, es la expresión de tu corazón. Háblanos un poquito de eso, pastor. Bueno, hay un caso muy interesante que es conocido por todos nosotros, que es el caso de Caín y Abel, ahí en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ambos hermanos llevaron una ofrenda al Señor. Caín llevó su ofrenda, Abel llevó su ofrenda. Pero hay una diferencia entre las dos ofrendas. Una ofrenda es rechazada y otra ofrenda es aceptada. Aparentemente el foco es la ofrenda, pero creo que no es así. Porque más adelante, en ese mismo capítulo de 4 de Génesis, dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. A continuación dice que no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Entonces, no sé si notamos el orden. Pone la persona en primer lugar. Así es. Primero el Señor se concentra en la persona. La actitud, la motivación del ser humano no es la correcta. Como no es la correcta, la ofrenda no es aceptada. Aunque yo la entregue. Aunque yo la entregue. Así es. Así es. Y entonces es curioso. Y ahí hay otro asunto también. Algunas versiones dice que Caín llevó su ofrenda y que Abel llevó su ofrenda, pero agrega algo. Dice que Abel llevó de lo mejor. Eso no lo menciona en el caso de Caín, ¿verdad? En algunas versiones dice que lo más gordo o la grasa, lo mejor, eso era lo mejor que se le podía presentar al Señor. Entonces, si nosotros tuviésemos que hablar de una medida para nuestra ofrenda, la medida que impone la Biblia es lo mejor. Exacto. Tú tienes que llevarle algo a Dios, tú quieres presentarle algo a Dios, tienes que presentarle lo mejor. Hay uno de los versículos que para mí de la Biblia es de mis versículos favoritos, que se encuentra en Romanos capítulo 8 y versículo 32. Para mí es extraordinario lo que dice este versículo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó a su propio Hijo. ¿Qué hay mejor para un padre? O sea, ¿qué es lo mejor que te puede dar un padre? Si no es su hijo. Si no es su hijo. Entonces, cuando Dios pensó, ¿qué le voy a entregar yo a la humanidad? Lo mejor que yo puedo darle no es un ángel, no es un arcángel,
lo mejor que yo puedo entregarle es a mi hijo. Cuando yo pienso en el tamaño de mi ofrenda, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar a dar? Él no escatimó, él no regateó, él no se puso a preguntar qué es lo menos, ¿verdad? ¿Cuál es el ángel que más mal me cae? No, ¿cuál es el ángel de menor rango? No, ¿qué es lo mejor? Y ese debe ser nuestro pensamiento, pastor. Esto me hace recordar a María. Sí. Ahí está ligado, María está allí. Me llama la atención que en esa cena está María y está Simón. Y Simón también debería estar agradecido porque fue librado de una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Ella fue librada de un linchamiento. Los dos deberían estar agradecidos. Solo que la diferencia de la ofrenda es totalmente diferente. Simón hace su fiesta y invierte poco en su cena y lo hace para que la gente lo mire, su corazón generoso. María viene viene sola, viene callada y viene con el regalo que le ha costado 1 año de salario para ungir los pies del maestro. Le trae lo mejor. Yo creo que ahí es donde nace o debiera nacer el motivo de nuestras ofrendas. Cuando dimensionamos lo que Dios ha hecho por nosotros. El que no se da cuenta o no toma en cuenta lo que Dios hizo por él, pues no va a estar agradecido. Dios envió a su Hijo, dio a su Hijo. Y el Hijo da su vida. La divinidad da. Y debiéramos nosotros de parecernos a la divinidad en cuanto a dar también, ¿no? Ahora, Él dio su vida, nos perdona nuestros pecados, nos da salvación, nos da su gracia, nos da paz, nos da tranquilidad, perdón, misericordia. ¿Cómo no dimensionar todas esas cosas que el Señor nos da? Y si la línea de nuestras ofrendas empieza en el egoísmo y el punto final es la gratitud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezar a andar esa línea y que Dios nos quite el orgullo y entonces nos lleve a la gratitud? ¿Sí? Entonces, yo creo que lo importante es dimensionar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando dimensionamos y vemos todo lo que el Señor ha hecho, nuestro primer impulso será darle a Dios con gratitud. Me llama la atención que también cuando hay un pasaje o varios pasajes que cuando habla de la ofrenda, dice, no me traigas un animalito defectuoso. No me traigas el que está magullado, el que está cojo, el que está enfermo. Tráeme lo mejor. Entonces, si nosotros nada más entendiéramos esos versículos, ¿verdad? Cuando vamos a ofrendar, cambiaría completamente nuestro concepto de dar, pastor. El dar no puede ser de acuerdo con mi corazón, porque volviendo a la historia de Caín y Abel, en la cabeza de Abel, en su mente, él estaba entregando lo mejor. Pero lo mejor que yo entrego no es mejor si no es de acuerdo con la indicación de Dios. Dios establece lo que es mejor. Y es interesante porque justo en esa semana, yo me di cuenta que el primer homicidio que hubo en esa tierra fue como resultado de una discusión de los sistemas de la ofrenda. Una discusión sobre ofrenda resultó en el primer homicidio. Ese tema que estamos hablando, quizá no va a haber homicidio aquí entre nosotros por la discusión, pero eso generó el primer homicidio. Interesante. Porque Abel estaba teimando entregar una ofrenda de acuerdo con su cabeza. Yo voy a entregar lo que yo pienso que es el mejor. No, así no es. Yo necesito Caín, gracias. Yo necesito estudiar la palabra de Dios, entender la revelación de Dios y entonces entregar mi ofrenda de acuerdo, no con mi mente, sino de acuerdo con la revelación de la palabra de Dios. Pastor, antes de terminar este segmento me gustaría hacerle una pregunta. ¿Y qué pasa si yo no tengo gratitud? Esto es una parte muy importante porque estamos diciendo, hay que tener ofrendas de gratitud y darle a Dios lo mejor por gratitud. Y si Dios te da bendición, te regresa con gratitud.
Y si alguien dice, yo no tengo gratitud, ¿qué hace? Bueno, es una pregunta muy interesante. Y nos vamos al diezmo, porque tampoco Dios acepta el diezmo si no lo entregamos por gratitud. Entonces vamos a dejar de entregar el diezmo. Y agrego una otra pregunta. ¿Y si ya no amo a mi señora? ¿Voy a separarme de ella? Yo quiero ser honesto. Honestamente no la amo más, me voy a separar. Así que aconsejamos nosotros. ¿Voy a dejar de entregar mi diezmo y mi ofrenda si ya no soy grato? No. La palabra de Dios nos enseña que diezmos y ofrendas debemos entregar sistemáticamente, regularmente, como resultado de la percepción de las bendiciones de Dios. Pero mi corazón es pecador. Mi corazón no es capaz de comprender todas las bendiciones. Por eso no soy grato. Entonces, ¿qué debo hacer? Y voy a hacer de mi experiencia personal. Algunas veces cuando voy a calcular mi diezmo y mi ofrenda, no le cuenten a nadie lo que voy a hablar ahora, por favor. Es un secreto, pero a veces no estoy grato. A veces no la quiero entregar mi ofrenda. Yo soy pastor. Yo enseño mayordomía por el mundo afuera, pero a veces yo no quiero entregar. Entonces, ¿qué debo hacer? No debo entregar. No debo seguir entregando, hacer lo que es correcto, lo que dice la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo debo poner de rodillas y decir, Señor, no solo entrego el diezmo, sino también mi corazón pecador que no quiere entregar. Cambia mi corazón. Así oró David. Cambia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón distinto, dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces viene el Espíritu Santo, que es el agente que cambia el corazón. Y entonces ahí ya puedo entregar mi ofrenda con gratitud. Se entrega por principio como resultado de un pacto. De un pacto. Yo me quedo con la esposa porque hice un pacto de fidelidad delante de Dios. Es algo que las personas no están queriendo hoy, hacer un pacto. Compromiso con la esposa, con la iglesia, con Dios, con la ofrenda, con el diezmo. No, voy a hacer si me conviene. O si mis sentimientos me dicen, eso ya estoy contento, claro. Ahora estoy agradecido. Mañana no estoy agradecido y mi sentimiento es otro, no lo hago. Sí. Es un principio. Sí, claro. No es un sentimiento. No puedo contar con mi corazón pecador para hacer lo que es correcto. Correcto. Yo necesito conocer que soy pecador todavía, aún después del bautismo. Estoy creciendo en la gracia, pero todavía el impulso pecaminoso ahí está luchando. Entonces hay que reconocer esto y vivir por principio y rogar a Dios un cambio de corazón todos los días. Vamos a hacer una pausa más y ahorita regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 9, las ofrendas de gratitud. Regresamos. Aquí estoy de rodillas para abrir mi corazón, a ti contar mis secretos, mis calles sin razón. Yo intento contar mis anhelos, no consigo, Señor. Por eso elevo a ti
oírte susurrar, puedo sentir tu abrazo, tu calor reconfortar. Me falta entender que el silencio también es respuesta para mí, que usas haciendo tu voluntad en mí. Oro a ti, mi Dios, solo tú responderás mi oración, a pesar que escuche o no. Sé que tú sabes lo mejor. Oro a ti, mi Dios, solo tú responderás mi oración, a pesar que escuche o no. Sé que tú sabes lo mejor para mí. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 9, las ofrendas de gratitud. Vamos a hablar de una vacuna eficaz contra el egoísmo. Y aquí, Pastor Fayok, me gustaría que usted nos ayudara también a desmenuzar este punto. A veces tenemos la idea de que la vacuna eficaz contra el egoísmo es dar, ¿verdad? Nos quedamos hasta allí. Yo tengo que dar. Y cuando doy, entonces estoy vacunando mi corazón egoísta. Pero creo que hay algo más profundo, Pastor, en este punto. En el libro Consejos sobre Mayordomía, Elena de White dice que el egoísmo es la esencia de la depravación. O sea, si pudiéramos resumir toda la maldad del pecado del universo en una sola palabra, esa palabra sería el egoísmo. Eso es algo tan terrible que no es posible quitar con los diezmos y las ofrendas. Aunque alguien sea fiel en los diezmos y la ofrenda, su corazón puede quedar egoísta en otros puntos. Puede ser un marido egoísta, una esposa egoísta, un hijo egoísta. Puede ser una persona que no pone otros primero. Entonces, el egoísmo es algo terrible y nos alejará del cielo. El único remedio, la única medicina en contra del egoísmo es la comunión personal con Dios todos los días, la búsqueda de Cristo, la confesión de nuestros pecados y pedir un cambio de corazón, un corazón nuevo, como habla Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y Dios, la promesa de Dios es: te voy a dar un corazón nuevo, te voy a poner dentro un espíritu nuevo. Cuando Dios pone el Espíritu Santo, entonces ocurre el cambio del corazón. Y ahí ya puedo entregar hasta mis diezmos y mis ofrendas con un corazón limpio a Dios. Ese diezmo, esa ofrenda será aceptable a Dios. Si entrego el diezmo y la ofrenda con el corazón viejito, el natural, el con lo cual nací, eso ya no es aceptable. El pastor García mencionó que Dios mira a la persona antes de mirar a la ofrenda. Es un punto muy interesante, no me había ocurrido eso. Entonces, eso es algo muy serio. Primero debo cambiar mi corazón. No puedo hacer eso. Es algo que Dios lo hace. Y entonces después llevo mi ofrenda y mi diezmo. Correcto, porque dice aquí, Pastor, en 2 Corintios 9, 7, dice que podemos dar con 3 actitudes o de 3 maneras. Dice aquí que podemos dar con tristeza, podemos dar con necesidad o podemos dar con alegría, ¿verdad? Las 2 primeras, Pastor, puedo dar con tristeza, ¿no? Y lo doy y me duele y quiero darlo, pero no quiero darlo también, ¿verdad? Puedo darlo por necesidad. Voy a dar para que entonces me den más, ¿verdad? Y entonces es como el cajero automático, doy para que me dé más, o una cuenta que me reditúa. Porque hay necesidad en la iglesia o algún proyecto, hay necesidad y voy a dar porque hay. Cuando no hay necesidad, no doy. Correcto. O doy por alegría. Hay un pensamiento que viene en la lección que dice que Dios ama al dador alegre.
¿no? Hace énfasis en esa parte. Pero a continuación dice que si Dios ama al dador alegre, el dador es alegre porque ama a Dios. Ahí está. Si no hay amor a Dios, no va a haber alegría. Si yo no estoy dando con gozo, con alegría, es porque hay algún problema en mi relación con Dios. Y que debo solucionarlo. Alegría es fruto del Espíritu Santo. Sí, es parte sin de lugar a Gálatas dudas. 5, 22 y 23. Es Ujú. parte del fruto del Espíritu Santo. Así es, así es. Comparto un pensamiento de el matinal Alza tus ojos del 28 de febrero. Dice, el Señor quiere poseer al hombre entero, o de lo contrario nada. No se puede comprar su favor con donativos de dinero. Él pide la ofrenda de todo el corazón. Tremendo. Eso es lo que Dios quiere. No algo tan simple como nuestro dinero. Así es, lo que menos necesita, lo que menos quiere. Él quiere nuestro corazón. Amén. Pastor, ¿cuándo nos constituimos como mayordomos de Dios? Cuando aceptamos a Cristo Jesús y su gracia salvadora. Es cuando entonces entramos en una relación de pacto y de amor con Dios, cuando lo aceptamos a Él. Entonces, en base a esa relación de amor, es que nosotros vamos a empezar a ofrendar y a diezmar, ¿sí? Quien no tiene esa relación, no acepta el compromiso y entonces no diezma, no ofrenda. Y si lo hace, no lo hace con los verdaderos motivos. Entonces somos mayordomos fieles, pero primero es cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y lo que Él ha hecho por nosotros. Y establecemos una vida de relación y de fe con Él. Entonces creemos en un Dios que nos creó, que es el dueño de todo, ¿sí? Que nos sustenta, que nos guarda, que nos da la salvación, que nos ofrece su gracia, y en respuesta a todo lo que Dios nos da, nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que es mínimo en comparación con todo lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Sí? Entonces el primer paso es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y establecer esa relación de amor y de fe con nuestro Dios. Pastor Fayok, aquí hay una parte también que a mí me gusta mucho, la primera parte del versículo 6 de 2 Corintios 9. El que siembra escasamente segará, el que siembra generosamente también generosamente segará. Eso es una ley natural. Pero es algo interesante, que ese texto está hablando de la bendición secundaria, no de la primaria, porque el que siembra recibió la semilla de alguien. Esa es la primera bendición. Entonces, cuando pasamos este tema para nuestros diezmos de la ofrenda, yo entrego mi diezmo y mi ofrenda porque ya fue bendecido. Amén. Ya recibí mi ingreso de Dios y debo reconocer esto entregando mi diezmo y mi ofrenda. Y aquí Pablo está diciendo que si yo reconozco eso, entregando mi diezmo y mi ofrenda, Dios me bendice otra vez. Entonces es la bendición secundaria. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Con esa línea de pensamiento, imagínense que nosotros fuéramos los que tendríamos que poner primero para que Dios nos bendijera. Esa es la teología de la prosperidad. Ujú. Ustedes venda todo que tienes, o sea, es tuyo. No, pero todo recibí de Dios. Venda todo, hasta tu suegra, para que Dios te bendiga. Amén, dirían algunos. Amén. Sí, pero así no es. Así no es. Así no es lo que enseña la palabra de Dios. Exacto. Somos nosotros mayordomos de la bendición recibida. La bendición ya Y recibida. eso cambia todo, pastor. Ya que tú calculas tu bendición, Ujú. de allí entonces viene. Entonces, solo para resumir, si uno entrega los diezmos de la ofrenda para ser bendecido, ya no es aceptable a Dios. Porque dejó de reconocer la bendición que ya pasó, La bendición primaria. primaria. Entonces, yo entrego
no para ser bendecidos, sino como reconocimiento de una bendición que ya pasó. Amén. Eso es muy importante. Qué maravilla. Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo Isaac. ¿Por qué Dios le pudo pedir a Abraham que le entregara a su hijo Isaac? ¿Por qué Dios puede hacer una petición como esa? Dios puede pedir eso porque ese hijo Dios se lo había dado. Sin ninguna posibilidad humana. Así es. Nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido primero. Entonces Dios le pide a ese hijo llamado Isaac porque Él se lo dio primero. Y el hombre está dispuesto a entregarlo porque reconoce que Dios se lo dio y porque sabe que Dios puede hacer un milagro. Si ya se lo dio una vez, si Dios quiere, se lo puede volver a dar. Génesis dice, ¿no? Iremos, adoraremos y volveremos. Yo no sé cómo va a pasar. Yo sé que tengo que ir y sacrificar a este hijo, pero sé que vamos a volver. Dios me lo dio, Dios me lo pide, yo se lo entrego y si Él quiere, me lo va a dar otra vez. Y así ocurre con todo recurso que llega a nuestras manos. Llega por bendición de Dios. Si lo tenemos, ¿verdad? Y Él nos lo pide, lo mejor que podemos hacer es dárselo generosamente. Y si Él quiere, Él puede regresarnos eso y más. Mucho más. Sí. Lo antagónico al amor no es el odio. Lo antagónico al amor es el egoísmo. Y nuestra relación con Dios debe estar basada en el amor. Y cuando Dios ponga su amor en nosotros y transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón, entonces vamos a dar como el amante más grande del universo que es Dios. Aprenderemos de Él y también daremos a Él y nos haremos semejantes. Bueno, Dios nos hará semejantes a Él, ¿verdad? Al dar también nuestros diezmos y nuestras ofrendas con alegría, siempre con alegría, no tristes. Hemos llegado al final de esta lección. Ha sido una lección muy bendecida, además porque se han manejado conceptos muy lindos, muy clarificantes y los invitados seremos invitados de lujo. Así que gracias por estar con nosotros. Queremos despedirnos como acostumbramos con palabras finales de cada uno de los que estamos aquí, comenzando con el pastor Fayok. Muchas gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación. Un privilegio haberlo tenido con nosotros. Quiero hablar con usted. Mis palabras finales son para usted. Y mi sugerencia es que empieces a dar, no movido por tus sentimientos, por tus deseos, sino por principio y por el mandamiento de Dios. Y como resultado de un cambio de corazón. Pídele a Dios un corazón nuevo, como David pidió. Y como resultado de eso, entrega tu ofrenda como gratitud porque ya tienes recibido de Dios y no por lo que Dios te va a dar después. Que Dios te bendiga ricamente en tu vida cristiana. Muchas gracias. Pastor Jorge. Sí, muchas gracias, pastor. Creo que hemos sido bendecidos con el estudio de esta lección y yo quiero animarte a que vayas a la Escritura. No te quedes con lo que aquí hemos comentado. Dios tiene un plan y tiene mucho más para cada uno de nosotros. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, habla un poco acerca del santuario. Versículo 6 dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos. Y luego dice el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, cada uno lo que bien le parece. No podemos seguir actuando de esa manera, haciendo lo que a mí me parece bien. Tenemos que asegurarnos de hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios, como le parece a Dios. Amén. Gracias, pastor Jorge, por haber estado con nosotros.
Disculpa, parece que hay un lugar a donde debemos llevar nuestras ofrendas. Definitivamente, ahí está. No entregar cualquier persona, cualquier lugar. Hay un lugar establecido Así por es, Dios. ahí está. El depósito, ¿verdad, pastor? El depósito, habíamos hablando del depósito. Sí, pastor, Dios quiera darnos la capacidad de dimensionar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dones eternos, ¿sí? La vida eterna, la salvación, su misericordia, su perdón. ¿Con qué pagaremos al Señor todo eso? No lo podemos hacer. Entonces que Dios ponga su amor en nuestro corazón de tal manera que podamos retribuir un poquito de todo lo que el Señor ha hecho con amor, dándole los diezmos y las ofrendas, aceptando el sistema de los diezmos y las ofrendas que Dios estipuló, ¿no? Muchas gracias. Querido hermano que nos miras, no des con tristeza, no des por necesidad, porque esa ofrenda no será aceptada, por más generosa que sea, o por más grande que sea. Dalo con alegría, con gratitud, y dalo también y dale lo mejor, porque Dios nos ha dado lo mejor. Que Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana en un repaso más de esta lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones a todos y a sus familias. Hasta la próxima.